Hola amigos, soy Javier Martínez Barrios, médico y acupuntor. Este es mi canal, Medicina Natural desde el Corazón. Comenzamos. Hola a todos, este vídeo quiero titularlo Los daños del frío en verano. Bueno, pues a lo mejor más de uno se queda un poco extrañado, ¿no? Pero quiero contar que normalmente cuando más tratamos el frío en el cuerpo es en verano. Durante el invierno normalmente nos cuidamos de no coger frío, ¿no? Pero en el verano no exageramos. ¿Exageramos en qué sentido? Pues cogemos y bebemos todo súper frío y con hielo, y en realidad como que no nos cuidamos, ¿no? Yo recuerdo a mi profesor de Qigong que siempre llevaba una botellita de agua hirviendo, y entonces eso es lo que bebía. Lo enfriaba un poquito, lo dejaba atemperar un poco y es lo que bebía. Y luego cuando íbamos a los restaurantes con él, después de los cursos, pedíamos unas jarras de agua hirviendo y las íbamos mezclando. Y él lo mezclaba con vino. Y sea verano, invierno, en cualquier época del año. ¿Por qué? Porque el estómago tiene que estar siempre caliente, sea verano, invierno o cuando sea. Recuerdo cuando estuvimos viviendo en Málaga, en pleno verano, llegamos en pleno verano y nos invitó una amiga a que fuéramos a comer a casa de su madre. Y en casa de su madre nos pusieron el cocido malagueño, cocido andaluz, y estaba hirviendo, ¿no? Y con hueso añejo, que lo llaman, o sea, todo como parecía, en lugar de lo que queríamos todos, que era un gazpachito, no, algo caliente. Y tiene mucho sentido porque el estómago siempre tiene que tener calor. No exageradamente en verano, pero siempre tiene que tener calor. Entonces, exageramos. Luego, ya contamos que el ambiente del verano, y ahora más en la canícula, como que el cuerpo se expande. La piel se abren los poros. Entonces, en esa apertura de poros, si estamos bajo la influencia del aire acondicionado, entonces ese aire entra directamente al cuerpo y le provoca frío. ¿Y cómo vemos que es ese frío? Pues muy fácil. Hay gente que coge catarro y gripes del verano, muy frecuente, o también diarreas, que dicen, no, tengo colitis y es un virus o me entra un virus. No, es frío que entra al cuerpo directamente. Y entra una cosa bebiéndolo, ¿no? Y otra cosa por la piel. El intestino grueso y el pulmón y los pulmones tienen el mismo metabolismo, que es la respiración. Uno es la respiración interna, otro es la respiración externa, ¿vale? Pues con ese calor del verano, la piel se abren los poros, entonces ahí entra el calor también, sale el sudor, sale el agua y entra el frío. Entonces yo recuerdo a un hombre un hombre ya mayor, y decía un anuncio. Estábamos comiendo en un restaurante en un pueblo donde trabajaba, en Orche, y decía un anuncio, ahora Renault no sé cuántos y con aire acondicionado de serie. Y decía el hombre, a mí no me regaléis eso, que el frío es muy malo, y el hombre tenía mucha razón. Luego, en este tiempo del verano bebemos mucho líquido. ¿Por qué? Y el cuerpo se hincha además. ¿Por qué? Porque el agua tiene un calor específico muy alto. Quiere decir, para calentar 1 litro de agua necesitamos mucho calor. Entonces esto viene bien al cuerpo, tener el cuerpo bastante hidratado, incluso los cuerpos se hinchan un poquito, y entonces como que tenemos más frío en el cuerpo, y en principio nos viene bien. Ahora bien, si cogemos y bebemos mucho agua y muy fría, entonces para calentar ese agua, como hemos dicho que tiene un calor específico muy alto, necesitamos mucha energía para que el cuerpo lo caliente. Entonces el cuerpo se queda frío y estamos con una temperatura más agradable, pero exageramos el frío y aparece o diarrea o catarros, o muchas veces un cansancio que no sabemos de dónde nos viene,
o una sensación de como que estuviéramos apagados, incluso como que no nos apetece comer, estamos un poco atontolinados y así, ¿no? Los daños del frío en verano. Y tengo que decir que normalmente es en verano cuando más tratamos aquí en la consulta síntomas que vienen del frío. Y es una cosa, es curioso, es muy curioso. Recuerdo, tengo que contar el caso de una paciente que vino, y ella vino en entretiempo, no vino, yo creo que venía en la primavera, y decía que sentía que le venía el frío aquí, debajo del cuello, y se acatarraba. Y estaba todo el año así, y durante mucho tiempo. Y entonces, pues el médico pues ya no sabía lo que hacer, le hacía estas radiografías de esa parte, del cuello, de las partes cervicales, de las dorsales altas, ¿no? Y claro, no tenía nada, ¿no? Entonces yo le dije, ¿usted sabe inglés? No, bueno, pues le voy a traducir un libro. Y entonces cogí uno de los textos antiguos de medicina oriental, pero en este caso no era de acupuntura, era de herbalismo. Y entonces hay una fórmula que se llama Yu Ping Feng Shan, que es como, la traducción es como el biombo de jade contra el frío y el viento. Y entonces se lo leí y decía, cuando uno está cansado, o cuando hace mucho calor, como he dicho, o por ejemplo los niños cuando son pequeños, que los encontramos bañados en sudor por la mañana temprano, y eso siempre es de debilidad. Cuando el cuerpo está débil, entonces los poros se abren, y cuando el poro se abre, entonces por ahí entra el frío. ¿Y por dónde entra el frío? Pues por todos estos puntos de aquí en la espalda que se llaman puntos Pung. Pung significa viento. La máxima del frío es viento frío. ¿Por qué? Porque es un frío, pero que le está dando continuamente y quitando el calor, pero continuamente. Ese frío, pero encima con viento, entra por estas partes. A esa mujer, con ese frío que le entraba, le daba, pues se le cogía a la garganta porque tenía frío. Ese frío va directamente a los riñones y a los pulmones, y el órgano de las amígdalas y la garganta tiene que ver directamente con los riñones y con los pulmones. Y entonces siempre estaba así. Entonces, ¿qué hice? Pues muy fácil, más fácil imposible. Yo estaba encantado de poderle contar eso, una traducción. La mujer abría los ojos y dice, entonces lo que me pasa es frío que entra en el cuerpo. Sí. ¿Y esa debilidad de qué le viene? Hay muchas causas de debilidad. En su caso era como una debilidad que ella necesitaba cuidarse más personalmente, o sea, sentirse más persona, digamos, ¿no? Y entonces, ¿qué hicimos con esa mujer? Pues muy fácil, lo que estoy contando, ¿no? Quemar esos puntos, ¡pum!, puntos de viento frío. Y entonces, fantástico, uno por uno, hasta más o menos las cervicales un poco, pero sobre todo debajo de la séptima cervical, bien la primera torácica, segunda torácica, tercera torácica, pues esas, las dorsales, quemarlas, pero pum, así. Y cuando tiene diarrea y el dolor de vientre y gases y un dolor tremendo, entonces también quemar el vientre alrededor del ombligo, y luego desde el ombligo al sífisis de pubis también se quema, y luego desde el ombligo hasta debajo del esternón, del apéndice sifoides, también calentarlo. Y es increíble, es al momento, se pasa al momento. Yo les digo, tiene esto un efecto secundario que se queda estreñida. Digo, pero bueno, pues me vendrá bien porque tal, ¿no? Y luego también lo de siempre que dicen los médicos, ¿no? Un poco de arroz y tal, ¿no? Sí, el arroz, pero el arroz porque es que tonifica directamente el bazo. El bazo y yo digo normalmente no solo el arroz, sino también mijo. El arroz y el mijo juntos son una maravilla, tonifican directamente al bazo, y el bazo es un órgano que hace que suba todo para arriba, que no se caiga ese agua, que no se caigan las heces y que se mantengan ahí y que hagan su metabolismo normal del intestino grueso. Y luego también tonifica el cuerpo, el bazo, y entonces se cierran esos poros, la piel está más fuerte, como la fórmula esa que decía Yu Ping Feng Shan, que era el biombo de jade. Es como si tuviéramos un biombo de jade en todo el cuerpo en contra del viento frío.
es muy importante conservar la temperatura. Se sabe que más del 25% de lo que ingerimos se gasta en conservar esos 36 grados y medio. Entonces, si bajamos muy bruscamente la temperatura con agua o con el aire acondicionado, entonces para el cuerpo es malo. Y luego, cuando tú estás fuerte, tú conservas muy bien la temperatura. Entonces, si vienes sudando, quiere decir que estás cansado. Si duermes por la noche y estás sudando mucho, quiere decir que estás cansado. Mi profesor decía que nada de sexualidad en los hombres en verano, porque le gasta la energía y luego se ponen a sudar más. Entonces, cuando un paciente viene con ese cansancio en verano, normalmente yo pienso que, pues eso, que está a lo mejor teniendo exceso de sexualidad. Entonces, nada de aire acondicionado o lo mínimo, y en el coche un poco, pero suficiente como para ventilar el ambiente. Y esto es lo que quería contar. Mucho cuidado con el agua fría, mucho cuidado con los refrescos y mucho cuidado con los gazpachos, que estén un poco templados, no estén fríos. La fruta nunca tiene que estar fría. Y luego, la piscina sí, pero antes tomar baños de aire para refrescarse y acostumbrar al cuerpo que se acostumbre a que se le quite ese calor por el aire y que el cuerpo lo recupera. El agua fría de la piscina está bien, pero para un rato. Y si estamos en el agua, siempre en movimiento, no estar estáticos. Y creo que no se me pasa nada, que pasemos todos un buen verano. Un abrazo a todos y, como siempre, que os quiero un montón. Y que me alegra mucho que estéis encantados de los vídeos. Parece que va subiendo el número de visualizaciones. A veces digo, bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Un abrazo a todos, que os quiero.